Aprendamos sobre la temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la noción del calor medible mediante un termómetro. En física se define como la magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Existen 4 principios, los cuales son el principio cero de la termodinámica. Este principio nos ayuda a definir la temperatura. El primer principio de la termodinámica, este principio es una generalización del principio de conservación de la energía mecánica. Segundo principio de la termodinámica, la entropía del universo siempre tiende a aumentar en un foco y la conversión de este calor en trabajo. Y el cuarto principio, que sería el tercer principio de la termodinámica, la entropía de un sistema se aproxima a un valor constante, así como la temperatura se aproxima al cero absoluto. La escala Fahrenheit fue desarrollada en 1724 por el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit. Esta es la escala de uso común para Estados Unidos. Utiliza un punto de congelación de 32 grados Fahrenheit y un punto de ebullición de 212. Estas temperaturas son del agua, que es la sustancia de referencia que se utiliza para establecer estas escalas. Eh, Esta escala se divide prácticamente en 180 grados. La escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo suizo Anders Celsius. Esta es la de mayor uso en todos los países del mundo. Utiliza un punto de congelación de 0 grados Celsius y un punto de ebullición de 100 grados Celsius, que son correspondientes a el agua. Y esta escala se divide en 100 grados. La escala de Kelvin fue inventada por William Kelvin en 1854. Esta es la escala de uso común en el área de investigación y en el ámbito científico, en el laboratorio. Prácticamente es la escala de referencia para el Sistema Internacional de Unidades y establece un punto de congelación de 273 Kelvin y un punto de ebullición de 373. A esta también se le conoce como una escala absoluta, ya que la temperatura más baja es de 0 Kelvin y no cuenta con valores negativos. Para la conversión de unidades de temperatura se utilizan estas ecuaciones. Para la primera, que es para convertir grados Fahrenheit a Celsius, el valor de 5 novenos se refiere a que un grado Fahrenheit es equivalente a 5 novenos de grado Celsius. En el caso de la tercera ecuación, para convertir de Celsius a Kelvin, se utiliza un valor de 273.15 grados. Esto se debe a que en base a experimentación se ha comprobado que el cero absoluto o 0 Kelvin es equivalente a menos 273.15 grados Celsius. Y las ecuaciones para convertir de Kelvin a Fahrenheit o viceversa se derivan de las tres primeras. En esta gráfica podemos observar las temperaturas que corresponden a los puntos de fusión, a los puntos de ebullición y temperatura ambiente en las tres escalas. Instrumentos de medición. Eh, Termómetro de máximas y mínimas. El termómetro de máximas mide la temperatura más alta del día. Funciona como un termómetro normal. Y el termómetro de mínimas mide las temperaturas mínimas del día
y funciona con un alcohol etílico para medir la temperatura. El termógrafo. El termógrafo registra los datos en una gráfica. Su sensor es una placa bimetálica, se dilata con el aumento de temperatura y se contrae con el descenso de temperatura. El pirómetro. El pirómetro es un aparato que mide temperaturas de hasta 600 grados Celsius y funciona sin que este aparato toque el cuerpo de la sustancia a medir. El geotermómetro. El geotermómetro mide la temperatura de un terreno. Es un termómetro normal de mercurio, el cual va enterrado en el suelo. En general, sabemos que la temperatura disminuye con la altura. A esta variación se le conoce por el nombre de gradiente térmico vertical y es debido a que la fuente de calor que está irradiando a la atmósfera proviene del suelo. Así, cuando más se aleja de la fuente, el aire estará más frío. El gradiente térmico vertical. Los rayos solares no llegan igual a todas las partes de la Tierra y tampoco en las estaciones. Es por ello que en las zonas templadas el gradiente térmico es mucho mayor que en la zona tropical, siendo de 1 grado centígrado por cada 155 metros de altitud, debido a la menor insolación que recibe y al menor espesor de la atmósfera. También en escalas También en estas mismas zonas se producen diferentes variaciones como consecuencia de la orientación del relieve y de la distancia a la que se encuentra de la línea del ecuador, así como de los polos. En la zona intertropical, la temperatura disminuye 1 grado por cada 180 metros de altitud aproximadamente, ya que la atmósfera es más espesa y está muy próxima a la línea ecuatorial. Esta condición, sumada al movimiento de rotación del planeta, genera un clima cálido. Pero en algunas regiones de la atmósfera ocurre justo lo contrario, es decir, que la temperatura aumenta con la altura. En este caso se dice que el gradiente térmico vertical es negativo. Por ejemplo, si la temperatura aumenta 21 grados para un desnivel de 1 kilómetro, se dice que el gradiente térmico vertical es igual a menos 2 grados centígrados por kilómetro. Incluso en algunas capas de la troposfera se puede pasar produciéndose lo que se llama una inversión de temperatura. También se producen inversiones de temperatura en la parte superior de la estratosfera. Por el contrario, en la mesósfera la temperatura disminuye en términos medios cuando se asciende, es decir, que el gradiente térmico vertical es positivo. En la termósfera la temperatura crece con la altura y por lo tanto el gradiente térmico vertical vuelve a ser negativo en esta región de la atmósfera. ¿Y qué es la inversión térmica? Es un proceso natural que afecta a la circulación del aire en las capas bajas de la atmósfera. El aire suele estar en constante movimiento, con las capas más calientes en la parte inferior de la atmósfera y las más frías en la parte superior. Cuando ese ciclo se interrumpe, se forma una capa de aire frío que queda inmóvil sobre el suelo e impide la circulación atmosférica regular, dando lugar a la inversión térmica. Las isotermas. La isoterma es un elemento y una herramienta que resulta fundamental a la hora de la medición de temperatura de una zona determinada. En un plano cartográfico decimos que la isoterma es una curva que une aquellos puntos donde presentan las mismas temperaturas en una unidad de tiempo considerada. Las isotermas
pueden variar en cada mes del año. Como habíamos dicho, son líneas que se trazan en los mapas para determinar los puntos iguales, generalizando una temperatura promedio o un rango de temperaturas. Como podemos ver en la imagen, las isotermas pueden cambiar según la estación en la que nos encontremos. Cuando nos encontramos dependiendo del mes del año, cuando es junio o julio y nos encontramos en el hemisferio norte en verano, es cuando el norte se inclina hacia el sol y encontramos las temperaturas más altas. A diferencia de los meses de diciembre y enero, que es cuando el polo sur se inclina hacia el sol, cuando graficamos nuestra isoterma, podemos encontrar las temperaturas más altas en el polo sur, a diferencia del polo norte. Como decíamos, una isoterma de enero es invierno en el hemisferio norte, por lo que presenta baja temperatura, y verano en el hemisferio sur, por lo cual presenta altas temperaturas. Las isotermas de julio y junio es verano en el hemisferio norte, por lo que presentan altas temperaturas, e invierno en el hemisferio sur, por lo cual presentan bajas sus temperaturas. Los tres mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación. Hay conducción dentro de un cuerpo entre dos cuerpos que están en contacto. La convección depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. La radiación es transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos. En el nivel atómico, los átomos de las regiones más calientes tienen más energía cinética en promedio que sus vecinos más fríos, así que empujan a sus vecinos, transfiriéndoles algo de su energía. Los vecinos empujan a otros vecinos, continuando así a través del material. Los átomos en sí no se mueven de una región de material a otra, pero su energía sí. Solo hay transferencia del calor entre regiones que están a diferente temperatura, y la dirección de flujo siempre es de la temperatura más alta a la más baja. La convección es transferencia de calor por movimiento de una masa de fluido de una región del espacio a otra. Como ejemplos conocidos tenemos los sistemas de calefacción domésticos de aire caliente y de agua caliente, el sistema de enfriamiento del motor de combustión y el flujo de sangre en el cuerpo. Si el fluido circula impulsando un ventilador o bomba, el proceso se llama convección forzada. Si el flujo se debe a diferencias de densidad causadas por expansión térmica como el ascenso del aire caliente, el proceso se llama convección natural o convección libre. La convección libre en la atmósfera desempeña un papel dominante en la determinación del estado del tiempo, y la convección en los océanos es un mecanismo importante de transferencia global de calor. El mecanismo de transferencia de calor más importante dentro del cuerpo humano, necesario para mantener una temperatura casi constante en diversos entornos, es la convección forzada de sangre bombeada por el corazón. La transferencia de calor conectiva es un proceso muy complejo y no puede describirse con una ecuación simple. Veamos algunos hechos experimentales. La radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Todos hemos sentido el calor de la radiación solar y el intenso calor de un asador de carbón o las brasas de una chimenea. Casi todo el calor de estos cuerpos tan calientes no nos llega por conducción y por convección en el aire intermedio, sino por radiación. Habría esta transferencia de calor, aunque solo hubiera vacío entre nosotros y la fuente de calor. Todo cuerpo a una temperaturas ordinarias emite energía en forma de radiación electromagnética. A temperaturas ordinarias, digamos unos 20 centígrados, casi toda la energía se transporta en ondas de infrarrojo con longitudes de onda mucho mayores que las de la luz visible. Al aumentar la temperatura, las longitudes de onda se desplazan hacia valores mucho menores a 800 centígrados.
Un cuerpo emite suficiente radiación visible para convertirse en un objeto luminoso, aunque aún en esa temperatura la mayoría de la energía se transporta en ondas de infrarrojo a 3000 centígrados. La temperatura de un filamento de bombilla incandescente, la radiación contiene suficiente luz visible para que el cuerpo sea al rojo blanco. Temperaturas de los océanos. Las partes de los océanos, la capa superficial, termoclina y profundidades de los océanos. La temperatura disminuye a medida que aumenta la profundidad, como se puede ver en la gráfica. La termoclina son capas de agua donde la temperatura del agua cambia rápidamente con la profundidad. Este perfil de temperatura-profundidad es típico de latitudes medias y bajas. Si el sol llega a la capa superficial de los océanos y calienta el agua, el viento y las olas mezclan otra capa de la superficie con las que le siguen, de manera que el calor también se mezcla en dirección descendente. La temperatura promedio en las aguas de la superficie oceánica es de 17 grados Celsius. El 90% del volumen total de los océanos se encuentra por debajo del termoclina. Las profundidades de los océanos formadas por capas horizontales de la misma densidad. Muchas de las aguas de las profundidades de los océanos tienen una temperatura de 0 y 3 grados Celsius.